de biodescodificación porque lo pidieron, porque es necesario. Preciosa, ¿cómo estás? Normita, saludos hasta España, hasta los lugares donde me están viendo esta transmisión. Saludos para todos. Es necesario que hablemos de este tema. Creo que la humanidad pues nos estamos anclando. Bueno, los que están en un cuadro de enfermedades. Ani, ¿cómo estás? Salud, bienvenidos. Y claro que vamos a hablar de raíces emocionales, de la biodescodificación. Quédate aquí porque vamos a hablar muy profundo. Saben que, bueno, vamos a esperar a que se conecten más personas porque lo que voy a decir ahorita es importante y llama mucho la atención. ¿Por qué no compartimos el en vivo? Apoyamos con el tap para que se vaya difundiendo. Yo voy a compartir el en vivo ahorita a mi grupo. Vamos a ver. Bueno, Rico, ¿cómo estás? Salud y bienvenido. Vamos aquí a profundizar, Me di la tarea esta tarde, bueno, ya lo he hecho anteriormente, pero esta tarde yo me di la tarea de ir a visitar ciertos perfiles de personas que han muerto y que han tenido, pues, como quien dice, muertes en las que es muy evidente que las muertes que han tenido han sido basadas en emociones y procesos que no han podido, que no pudieron, por ejemplo, trascender, ¿verdad? Y con esto lo vamos a hablar con mucho respeto, lo vamos a hablar con mucho amor, lo hablamos desde la luz. Es luz de expansión en conciencia. Aquí estamos para sanar, aquí estamos para expandir la conciencia, para evitar cosas. Podemos evitar muchas cosas cuando ya no nos anclamos en emociones y cuando ya no estamos realmente, pues, Isabela, ¿cómo estás? Salud, bienvenida. Cuando ya no estamos, por ejemplo, casadas con los conflictos, ¿verdad? Cuando ya comenzamos a discernir, cuando comenzamos, por ejemplo, a asimilar que lo que estamos viviendo es lo que nos está llevando a situaciones muy graves. Entonces, vamos a esperar a que se conecten más personas para no estar repitiendo la información. Pero sí aclaro que esto viene de la parte holística, en donde aquí estudiamos a profundidad los diagnósticos de cada paciente, de cada persona. Jamás reemplazaríamos la medicina hasta que la persona, pues, por voluntad propia, a lo mejor tiene un cambio o ha tenido en su momento, pues, algo en el que notó que todo empezó a mejorar. Pero mi trabajo, y creo que también de las otras personas, no es decir a la persona, mire, pare su medicamento, nada de eso. Aquí estamos canalizando a profundidad el por qué enfermamos de diferentes causas, de diferentes cosas que a veces no entendemos el por qué. Porque a veces pues entiendo la parte que hay personas que dicen yo no hubiese querido enfermarme de esto. Y entiendo que también quieran explicar que muchas veces se dificulta el entender, por ejemplo, por qué enfermamos de riñón, por qué enfermamos de pulmón, cómo podemos explicar, por ejemplo, que una persona que no bebe, por ejemplo, alcohol, llega a tener, por ejemplo, un conflicto directamente con el hígado. Cómo entendemos, por ejemplo, que una persona que no fuma llegue a tener cáncer de pulmón. Entonces, por supuesto que hay canalizaciones. Mimi, ¿cómo estás? Saludos. Que se dan allí al trabajo de lo que es la canalización o la biodescodificación, donde vamos internamente a ir principalmente al meollo del por qué yo tengo esto y tengo lo otro. Son meramente las raíces, esas raíces, ¿verdad? Las raíces que son exactamente, y esto es para todo, acá cuentamos, aquí contamos todos parejos, porque lo que les voy a hablar en un instante más adelante, como ya les dije, me di la tarea de ir a visitar varios perfiles de varios famosos y ir a la biografía, y creo que encontré una de las causas, pues más catastróficas, ¿no? Porque eso es como quien dice, del por qué, ¿verdad? Como el hecho de uno de tantos. Me di el trabajo de visitar el perfil del cantante José José.
Y más o menos cuando las situaciones, por ejemplo, salen expuestas, ¿no? Por ejemplo, este caso, no sé si conocieron, por ejemplo, un poquito la vida de José José, pero creo que tengo en confesión que el cantante fue un ser que tuvo bastante problema con temas, por ejemplo, de herencia, porque se escuchaban rumores con hijos y familiares cuando salían en televisión, que todas eran prácticamente como ese tipo de causas del por qué nosotros, por ejemplo, no entendemos que hay que soltar cosas y que a veces, por ejemplo, echamos toda la carga y los órganos del cuerpo se comienzan a deteriorar o comienzan a ser afectados, ¿verdad? Esto lo vamos a hablar con mucho respeto, por supuesto, porque aquí estamos yendo más que todo al origen principal del por qué enfermamos, raíces emocionales o a lo que podríamos llamar el origen de los síntomas de estar acá, por ejemplo, inconscientemente, estar enfermos. Entonces el cuerpo definitivamente que no se equivoca. El cuerpo no se equivoca jamás. De hecho, el cuerpo pues habla por sí solo. Habla porque habla lo que el alma calla. Entonces, muchas cosas las quedamos, las tragamos, muchas cosas las sufrimos, muchas cosas van a ser por parte de muchas maneras como podamos enfermar cuando realmente no sabemos procesar las emociones. Por eso es que este trabajo de conciencia es bastante dificultoso porque la verdad que no es nada fácil. Trabajarse la conciencia y aprender, por ejemplo, a soltarse de las personas, no cargar con, o no apropiarse, por ejemplo, de cosas o situaciones personales que a veces lo vemos como muy de nosotros. Eso también de alguna manera nos perjudica. Entonces hay que aprender a trabajar a conciencia desde este punto de vista, porque hasta para eso se ocupa conciencia. No ayudar, no adueñarme yo. A veces es difícil porque, pues, sobre todo las personas que, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que no todo es el caso de todos. Pero en el despertar de conciencia, por ejemplo, vas a vivir mucha soledad y mucho aislamiento, ¿verdad? Y a veces cuando no confundimos, todos estos seres, por ejemplo, que voy a mencionar, han vivido y vivieron ya la noche oscura del alma, pero muchos de ellos pues no pudieron haber identificado, por ejemplo, el caso de José José, el caso de, por ejemplo, de este otra que me impactó mucho su muerte, que se llama Edith González. También fue el caso definitivamente de, ¿cómo es que se llama esta otra persona? Que fue también Christian Bach también. Aquí podemos ver muchas cosas, cómo podemos sanar. Y aquí es donde podemos llegar a encontrar respuestas, porque aquí esto corre para todos. Corre para famosos, corre para artistas, corre para pobres, ricos, tengas o no estatus. Aquí te vas a dar cuenta que todos aquí vamos a tener una razón del por qué, ¿verdad? Como lo que se acaba de mencionar. Esto es un trabajo de biodescodificación y muchas veces resulta en soltar, por ejemplo, una carga, en soltar, por ejemplo, una angustia, en dejar de pensar tanto, en relajar el subconsciente, en una, inclusive en una falta de perdón, también hay sanidad. Por ejemplo, cuando perdono, libero, me otorgo ¿cómo se dice? El perdón a mí misma. Y entonces, aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Vamos, por ejemplo, a explicar un poquito. Por favor, puede dar un ejemplo, no sé si. Ahorita en un momento vamos a encaminarnos con el tema de eso para poder entender. Dentro de la biodescodificación de las enfermedades, o que son también ligadas a las raíces emocionales de los orígenes de los síntomas, aquí hay una verdad muy profunda, ¿verdad? Que es lo que acabo de mencionar hace unos minutos. Por eso es que hay que procesar las cosas y no evadirlas. Cuando el cuerpo, por ejemplo, entra inclusive en una descomposición estando vivo,
Hay de enfermedades graves hasta situaciones, ¿verdad?, que son otro tipo de muertes súbitas. No estamos hablando de una muerte súbita, estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad de una persona que enferma, pero no es capaz de sanar porque considera que muchas veces tener que meterse a un globo religioso sistemático le va a salvar o le va a sanar. Y muchas veces no, o sea, Dios inclusive está con la disposición de sanarnos, pero también Dios dice, pero es que tú también tienes que perdonar, es que tú también tienes que soltar, tú también tienes que liberarte. Yo no puedo perdonar por ti, yo no puedo liberarte de todo eso, porque la que tiene que liberarte eres tú. Entonces, muchas veces lo vamos a ver desde cosas eh, muy complicadas, desde la parte religiosa, ¿no? Porque siempre queremos culpar a Dios, que porque yo enfermé y porque queremos hacer más el drama, ¿verdad? De que por qué estoy enferma, pero en sí hay cosas que me comprometen a mí del por qué también estoy enferma, ¿verdad? Como lo que acabo de decir, que el cuerpo jamás se equivoca. El cuerpo es, cuando una persona enferma, literalmente es la alarma. La enfermedad es la alarma. Los síntomas son las alarmas del cuerpo que comienzan a decir, hello, atiéndeme. Saludos, hermosa, ¿cómo estás? Acabas de llegar y llegaste a tiempo. No tengo mucho aquí. Gracias por el corazoncito. Las alarmas, cuando comenzamos a tener síntomas, decaimientos, síntomas, todo lo que tenga que ver con que yo empiece a decaer, eso es el cuerpo hablando. El cuerpo está hablándote. Entonces, cuando nosotros no podemos cuidar eso, vamos a tener bastantes problemas y a veces complicaciones muy graves que nos pueden llevar inclusive hasta la muerte por el hecho de no procesar. Entonces, todo esto lo hablamos con respeto y aquí podemos darnos cuenta que los impactos vienen a recaer en los órganos del cuerpo, ¿verdad? A veces decimos, qué estaré viviendo? ¿Qué me estará pasando? ¿Qué karma estaré pasando, enfrentando? Las enfermedades, quiero decirte, en primera instancia, que no son ningún castigo divino, no son ningún castigo ni ninguna maldición que te lanzaron el del cielo. Eso no tiene nada que ver con que yo esté enferma. El cielo jamás haría una cosa de esas. Dios es un Dios de amor que no nos... Gracias, amor, por esas rositas. Él no está aquí para castigarnos, está aquí para ayudarnos, pero los que nos cerramos mentalmente somos nosotros y consideramos que, que eso es lo que tenemos que vivir, ¿verdad? Y ahí está la ignorancia. Entonces, desde el enfoque espiritual, gracias. Desde el enfoque espiritual, las enfermedades no son ningún castigo, son un mensaje biológico emocional del cuerpo, porque el cuerpo es el que comienza a manifestar aquello que la persona pues no ha podido expresar y no ha podido sanar y no ha podido procesar y no puede sanar. Entonces muchas veces, inclusive podemos traer situaciones que podemos venir arrastrando inclusive desde infancia. Hay muchas enfermedades que también las venimos heredando desde el árbol genealógico ancestral. Y también por cosas que yo pude a lo mejor allí mismo, pude haber, por ejemplo, activado cosas. Gracias. Cosas que tú misma tienes que resolver. Y que ahí es donde tú tienes que ir al por qué que está pasando todo eso. Entonces aquí no podemos como culparnos a Dios y decirle, apóyame, por ejemplo, con el tap de la pantalla para que tú también te beneficies energéticamente. Yo estoy aquí gratuitamente con estas clases o enseñanzas y las doy con todo el amor. Aprende a ser agradecido, aprende a intercambiar energía de agradecimiento. Esa es una parte también que podemos también beneficiarnos. Gracias por el apoyo, lo agradezco mucho. Mi intención es que este canal se difunda para que las conciencias se despierten, para que las personas también sanan. Entonces, por parte, una de las llaves más favorables y tiene que ver también con el agradecimiento. Cuando yo soy agradecida, de muchas maneras, el universo me favorece porque esa vibración es de alto nivel. Vibrar alto puede ser también en gratitud, en armonía conmigo misma, en amor, en felicidad. Entonces, aquí es donde les digo que todo lo que nosotros
no sepamos expresar o procesar, va a ser el resultado de situaciones graves. Entonces, por eso aclaro que muchas enfermedades son dadas en las personas porque también las traen como herencia. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, vive diciendo, ay, ¿sabes qué? Mira, fíjate que mi mamá murió de cáncer y su mamá también murió de cáncer. Entonces la persona ya se enfrasca en ese pensamiento, ya se programa y entonces la persona comienza a decir, sí, no vaya a ser que también nosotros nos vayamos a morir de eso, fíjate que nosotros también nos vamos a morir de eso, es muy posible que también moramos de eso. Pues sí, sí vas a morir de eso porque realmente lo estás aceptando y realmente lo estás, por ejemplo, trayendo, y todo lo que tú hables con tu boca es lo que vas a crear. Tú vas a crear tus propias, le estás dando fuerza, le estás dando, estás como abrazando eso que no te pertenece, pero lo haces tuyo. Entonces, hay muchas maneras de ver del por qué también podemos enfermar. Podemos enfermar por traer herencias del árbol genealógico y también por situaciones que nosotros mismas podemos activar. Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con este tipo de vínculos familiares, del árbol genealógico, familiar, linaje, vínculos que sean significativos, tiene que ver. Entonces, todo lo que vamos a hacer afectadas va a ser siempre a recaer en lo que tengamos que procesar. Por ejemplo, los órganos, ¿verdad? Que son aquellos que van a hablar. O sea, cuando ya te da un punzadazo, por ejemplo, en la espalda o en el pecho, entonces sí salimos corriendo. Pero desde hace rato a lo mejor venimos sintiendo ese tipo de síntomas. Bendiciones, saludos hasta la Florida. Saludos para todos, bienvenidos. Cada órgano o cada sistema y cada síntoma es literalmente el lenguaje simbólico que está relacionado con esto que le acabo de decir, con los conflictos emocionales no resueltos, lealtades familiares inconscientes, los duelos, las pérdidas, las traiciones, los silencios prolongados, inclusive que yo me sienta desvalorizada personalmente. También estoy cayendo también en un gancho energético en donde a la larga se va a manifestar de alguna manera para que después lo tenga que trabajar. También puede ser también aquello que podemos ver como falta de expresión auténtica o cargas emocionales heredadas. Ahora, ¿cómo se manifiestan, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Que es el proceso que suele seguir, por ejemplo, esto mencionado. Aquí es donde vamos a ver que somos impactados emocionalmente. Aquí es donde vamos a tener que ir a ver qué shock nervioso atravieso, o qué atravesé, qué trauma, qué dolor, qué conflicto. A lo mejor he vivido en soledad, me ha abandonado y eso también recae, por ejemplo, en el autoestima, ¿no? Puede ser también una causa de repetición o cronificación del conflicto, como algo crónico que también no expresaste. El cuerpo, por ejemplo, se va adaptando y crea, por ejemplo, un síntoma. O sea, el síntoma es como la mini alarma de que siempre te está diciendo atiéndete o a ver qué tienes que ir a procesar. Por eso vas con el doctor te da medicamento y cierto momento pues tienes mejoría, pero al final de todo viene a recaer en una raíz que tienes que ir a trabajar de emoción. Las enfermedades aparecen cuando pues muchas veces son ya graves. Aparecen, por ejemplo, cuando el alma, ¿no? Cuando ya está dentro, está asfixiada dentro de nuestros cuerpos, ¿verdad? Como por ejemplo hay muchos tipos de enfermedades que yo me las puedo echar encima. Por ejemplo, si soy una persona que como desmedidamente sin cuidar mi cuerpo, por ejemplo, eso también es por parte del amor propio. Que yo no cuide mi cuerpo también habla mucho de mí. No cuidar, por ejemplo, lo que yo le meto al cuerpo también habla mucho de quién soy y habla mucho de cuánto me amo y habla mucho de cuánto me importo como yo misma. Hay personas que, por ejemplo, tienen el hábito, no nada más estoy hablando de comida, ¿ok? No nada más de comida, podemos hablar, por ejemplo, de una persona que tiene pues estragos con el alcohol, consume situaciones que no son beneficiosas para el cuerpo, se conforma, se ata, por ejemplo, al hábito, como las personas que también tienen hábitos de cigarro, y son aquellas que dicen es que no lo puedo soltar y ya se programan a que no lo pueden soltar y nunca pasó que lo soltaron. Y entonces se fueron moviendo familiares. Yo, por ejemplo, vengo de una familia donde todos de mi familia, por parte de papá, todos fuman. Todos, hermanos, tíos, primos.
Y yo crecí, por ejemplo, en el subconsciente, que a mí me daba asco ese tipo de, de hábito. Cuando yo olía eso, a mí me traumó y me hizo que yo inclusive no hiciera esas prácticas. Hay personas que van a crecer en ese tipo de entorno y se van a hacer al hábito de fumar, ¿verdad? En el caso mío, yo me sentía intoxicada cuando estaba alrededor de personas y yo hoy en día eh, soy una persona que yo no fumo. En cierto momento por locuras, así cuando estaba uno más joven, que salía a loquear así con... en aquellos tiempos más antes, tal vez cuando uno tendría unos 20 años, andaba loqueando uno por allí en alguna discoteca y te fumabas uno o dos cigarros, pero no era como el hábito. Entonces, cuando tú, por ejemplo, agarras el hábito y no lo puedes soltar, hay un vacío que también es como que la ansiedad quieres tragártela a través del cigarro. Y entonces es por parte también allí cuánto nos amamos, cuánto nos queremos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Saludos, bienvenidos. Em, las enfermedades, yo lo interpretaría de esta manera. No son el inicio, es como el final de un proceso emocional largo, o sea, largo, ¿verdad? Y hay ejemplos generacionales de raíces emocionales, ¿verdad? Que no han sido inclusive diagnosticados. Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, aquí podemos hacer una lista de una de las causas más relevantes de diagnósticos a nivel clínico del hospital, de los doctores, que son, por ejemplo, el tema con los pulmones, con el estómago, con los intestinos, con el páncreas, con la garganta. em, que, por ejemplo, pues uno de los tantas que tiene que ver mucho, nos damos cuenta que una de las enfermedades más catastróficas es esa enfermedad tan caótica, ¿verdad? Que es la que acaba con el cuerpo y pues vamos a ver que esa enfermedad es la que comienza a consumir por dentro del cuerpo y muchas veces tiene que ver con lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, una persona que constantemente está, por ejemplo, en odio, en falta de perdón y lo único que hace es tener una energía tan negativa dentro de ella o de él que es lo que literalmente le está destruyendo internamente. Entonces muchas veces hay que depurar energías que están allí, que me están consumiendo, que me están hablando. Entonces, tiene que ver con, muchas veces tiene que ver con tristezas profundas. em, Mucho tiene que ver con también con odios. Todo lo que venga a recaer en mí, que yo no em, logre como despertar a ese nivel que tengo que pensar que no vale la pena inclusive estar en esa condición y que nomás voy a tener un espacio de vida para poder decidir si sí o no, o morirme en esa condición, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que muchas personas se van a sanar inclusive con una falta de perdón. Pides perdón, sueltas el costal y como por ejemplo lo que expresó, por ejemplo, aquí uno de los videos que coloqué aquí en mi canal con el maestro que decía que estaba un paciente de cáncer y que él después del diagnóstico conoció la parte holística y todo y la medicina ancestral y la meditación y todo eso y el paciente de cáncer decía que todo estaba en el subconsciente y que empezó a liberar y empezó a liberar y pues relata que empezó a hacer el hábito de irse a sentar en la naturaleza y visualizaba que cada vez que el doctor le daba el diagnóstico le decía que ya estaba sano, que ya no había ninguna célula cancerígena. Entonces, todo está en el subconsciente cuando lo sabemos, por ejemplo, digerir, ¿verdad? Em, y acá, por ejemplo, con el tema que les voy a hablar, con el tema que les voy a hablar, por ejemplo, de lo que le acabo de mencionar, que me di el trabajo de indagar un poco en perfiles y biografías de ciertos personajes que conocimos a lo largo a ver, a lo largo de todo lo que nos dieron, como el hecho de que fueron músicos, cantantes, fueron actrices, pero nadie se escapa de lo que tienen que vivir, o sea, nadie, aunque haya sido lo que haya sido, nadie se va a escapar
de lo que tiene que procesar. O sea, en este caso, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención del cantante José José, ¿verdad? Y respetamos su memoria y toda su familia. Lo hablo porque es una plataforma a la que usted puede acceder públicamente y usted puede inclusive ir a buscar cuáles son las causas de la muerte de la persona. Y por eso es que me puedo tomar de alguna manera el atrevimiento de hablar de estos casos porque son públicos y porque también en cierta manera pues soy maestra holística y descodifico este tipo de cosas y aquí estamos para despertar conciencia y decir que hay causas que sí se van a ver detrás del cuadro de lo que la persona está viviendo, ¿verdad? Este cantante, por ejemplo, que tuvo una gravedad fuerte con el tema del alcoholismo, pues es muy obvio y muy evidente que tuvo un proceso muy traumático. Esto, por ejemplo, tengo en conocimiento que murió de cáncer de páncreas, de cáncer de páncreas, y que pues las personas que mueren en esa condición, pues vivieron una vida, como quien dice, bastante marcada por el dolor, muy marcada, muy profunda, con el dolor, con alta sensibilidad emocional y conflictos inclusive de expresión y de todo lo que no sacamos para afuera, pues se queda, ¿verdad?, atorado dentro de nosotros. Los mecanismos, el mecanismo que, por ejemplo, a veces optamos, ¿verdad?, las personas en, por ejemplo, a silenciarnos o anestesiarnos con el hecho de que nadie sepa o que nadie tiene que saber lo que yo sufro o tiene que saber lo que yo estoy atravesando o los dolores emocionales. Entonces, desde la biodescodificación, esto va a reflejar definitivamente la dificultad que tenemos, como en este caso esta persona que tenía mucha dificultad para expresar el dolor real. Entonces, una voz, por ejemplo, como él que nos llenó de encanto con su energía a través de su voz y sus canciones, nos llenó con esa alegría, una voz que cantaba al mundo. Pero ¿qué pasaba ahí? Pues también callaba su propia herida, también callaba su propia herida. Entonces, es donde les digo, a ver, un momento, por favor, aquí quiero buscar algo. Ok, lo que les decía era que lo que fui a ver de este cantante es que él murió con el tema del cáncer de páncreas, ¿verdad? Creo que estoy muy equivocada. Fue en parece que me recuerdo que él murió como en el 19, creo que estábamos como cerca de la pandemia, me acuerdo de esa muerte de el cantante. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona que, por ejemplo, llega a la condición de esa gravedad? Ahí vamos a ver literalmente el cuadro, ¿verdad? Como por ejemplo el páncreas, que ahí es donde está también considerado desde la biodescodificación de las enfermedades. El páncreas literalmente es el órgano más profundo y y tiene un simbolismo muy fuerte que está muy relacionado con el tema de la dulzura de la vida o el placer de vivir. Se tiene que ver mucho también con el tema de la familia. En este caso, por ejemplo, si fuiste una persona, por ejemplo, que te quitaban, ¿verdad? Que te quitaban, que te abandonaban, que te... ahí va otra vez con la palabra que siempre se me olvida. Que te excluían, gracias, que te excluían, eso es un dolor muy profundo y el que no lo sabe, el que no lo sepa procesar eso en sus emociones, pues traen este tipo de, de situaciones muy graves que van a venir a impactar a que, por ejemplo, la persona enferme de ese tipo de enfermedades. En este caso, por ejemplo, el que no te sientas, por ejemplo,
sentirte amado y sostenido. Voy a tener que dar pistas de los nombres. No sé si es correcto decir los nombres, pero me acaba de mandar aquí TikTok una advertencia de warning. No sé si es porque estoy pronunciando el nombre. A lo mejor le doy pistas de quién voy a hablar, pero a lo mejor nombres no, ¿verdad? Este tipo de cuadro con una persona que tiene una enfermedad con esa situación del páncreas, se ve como, o se ve y se siente como aquella persona que muchas veces se siente que todo lo tiene que callar y también se siente que todo lo tiene que sostener. O sea, él o ella siempre quiere pensar que toda la carga la tiene que cargar por sí sola, ¿verdad? Entonces, son aquellas personas que se van a meter al cuadro de que no, de ese cuadro, de que no soy quien tiene, por ejemplo, que hablar mi verdad, no puedo expresar, lo que tengo que hacer es callarme. Y son aquellos, ese tipo de daños, por ejemplo, lo que le acabo de explicar, conflictos, por ejemplo, familiares, una de tantas, las otras serían que una persona se sienta excluida. ¿Cuántas de nosotros no nos hemos sentido con este despertar de conciencia, con este otro nivel de despertar, que hemos sentido inclusive el dolor de sentirnos excluidas, de sentirnos, por ejemplo, rechazadas? Y cuando tú no estás lista emocionalmente para... ok, perfecto, corazón Mari. Bueno, sí, gracias por el dato. Entonces lo que no se puede pronunciar entonces es esa palabra que acaba de escribir aquí esta persona en el chat. Entonces esa es la palabra que voy a evitar, porque es que TikTok sí registra todo este tipo de palabras que uno está diciendo. Entonces por eso es que está mandando, como que están pensando que a lo mejor uno está haciendo cosas o mencionando cosas o conspirando cosas. Vamos a evitar de escribir esas palabras y para que podamos tener en claro. Una disculpa, a veces no pongo atención en esto y me enfoco tanto. Entonces, el sentirte, por ejemplo, el sentirte que te rechazan, que te aíslan o que te excluyan, que te quitan, que te dejan sin nada, como el caso, por ejemplo, de él, ¿no? Que yo sí me enteraba en sus, no estoy muy segura para no mentir, pero parece que fueron, que tuvieron bastante los hijos problemas con peleas de herencias y había pues bastante carga para él y asumo que también él tuvo que vérselas muy duras con el tema de cómo resolver, a lo mejor para no hacerle daño a nadie, y entonces él agarró toda la carga, ¿verdad? Y pues no somos de palo, no somos de hule, no somos de hierro y somos afectados en alguna manera. Entonces, de hecho, le voy a decir esto, hay años que se llevan de proceso para que nosotros ya lleguemos a una recaída, ¿verdad? Como el caso de que enfermemos, por ejemplo, de páncreas o de cáncer de páncreas. Esto no es, por ejemplo, de un día para otro, claro que no. Esto es el resultado de años de callarnos emocionalmente, no resueltos, de no hablar, de no expresar, de que me aguante yo todo eso. Esto no es de un día para otro. Ok, corazón, gracias por ese dato. Entonces, el conflicto emocional acá de todo esto es que la persona se siente tan cargada que se siente apoltronada. La persona que ahora la vida ya no le es tan dulce para esa persona. Y ahora comienza, por ejemplo, a perder la alegría y comienza a pensar que tiene que sacrificarse por los demás y comienza la persona a pensar que se tiene que poner por último en la fila. Me tengo que poner por último en la fila con el hecho de que nadie se sienta mal, que nadie sienta dolor y yo pues me destruyo en automático. Entonces eso hay que trabajarlo mucho en la parte, no hay que ser tampoco ese tipo o tomar esa posición en donde yo quiero, por ejemplo, pensar que me voy a poner ahí a que todo el mundo me atropelle emocionalmente y yo no tengo importancia. Por supuesto que sí, puedo tomar muchas decisiones, todo está en el nivel de conciencia. Entonces, acá tiene que ver mucho con este tema del tema central del cáncer de páncreas, con el duelo profundo no expresado, duelo profundo no expresado. No sé si me van a cortar el live, les aviso porque me acaba de aparecer otra vez el mensaje aquí. Lo acabo de quitar, pero no sé si me lo van a cortar por lo que dije.
Duelos no expresados, lo que les acabo de mencionar también está listado en la pérdida afectiva o familiar muy significativa. También podemos, por ejemplo, canalizar que se puede ver en aspectos como de que la persona también tiene sensación de sentirse traicionada emocionalmente y comienza, por ejemplo, también a comienza, por ejemplo, a sentir esa falta de ser reconocido o reconocida. Ahí es donde les digo, cuando una persona, para estar claras con este cuadro del por qué esta situación se va a dar con el órgano del páncreas, si no expresas los duelos, si no trabajas, por ejemplo, el que tú tengas que ser inclusive dependiente, inclusive puede ser, como por ejemplo puedo ser yo egoísta, pero desde el buen sentido de la palabra. Yo puedo ser egoísta inclusive por amor propio, egoísta por protegerme, no por ya seguir en el vínculo que me está constantemente arrastrando, jalando con personas que me quieren hacer daño. Muchas veces entre las familias se ven los peores conflictos que inclusive ni afuera se ven con los demás. Entonces yo sí puedo llegar a ese límite de poner límites, pongo límites. Y aquí es donde tengo que trabajar este tema de las pérdidas afectivas familiar, que son significativas, sensación de traición, de sentirme traicionada emocionalmente. Y otro caso que es muy importante, que está muy resaltado, es el tema de que yo deje de vivir para los demás y que no me olvide de mí misma, porque yo también importo, y más inclusive. Los otros tienen que hacer tu trabajo por fuera. Entonces, dejo de vivir para los demás y me hago responsable de mis cosas y ya dejo a un lado esa parte de sentirme, por ejemplo, reprimida por querer pensar que tengo que responsabilizarme por los demás. No tengo que ser ni sacrificio, ni tengo que también ser culpable porque los demás no tomen su responsabilidad por sus decisiones. Entonces, esta parte, ¿verdad? De este perfil emocional de, no nomás de esta persona, pues hay muchos. Aquí estamos hablando también de un cuadro que tenemos que observar detenidamente. Son personas, por ejemplo, yo le puedo agregar a esto que también estas personas son aquellas que se van a identificar como personas que también son altamente sensibles o empáticas, a diferencia de otras que no vean, como si usted, por ejemplo, es una persona que es muy, eh, vulgarmente hablando, le vale madre los demás, y usted no, sabes que aquí a mí me vale madre lo que usted viva, lo que usted diga, si quiere esto, si quiere lo otro. Hay personas que son muy empáticas y que son muy sensibles, que son muy, aquellas personas que son muy dadas al prójimo, muy dadas al dolor ajeno, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que poner límite. Ahí también tengo que poner límite. Esto no es regla, es responsabilidad también de mí misma. Entonces, no puedo enfermarme por salvar a los demás. Entonces, son personas que son extremadamente responsables por sus familias, son de hecho bastante protectores, son proveedores emocionales también, son capaces de callar todas sus tristezas para no preocupar a los demás, que ya lo mencioné. Ellos son aquellos que sonríen por fuera, pero lloran internamente, ¿verdad? Entonces, eh, son aquellos que también no se permiten descansar o disfrutar y el alma está, pues, bastante agotada dentro de sí. Entonces, el cuerpo, entonces, va a despertarnos, pero a través de las enfermedades. Entonces, en resumen, este cuadro del páncreas, el páncreas se enferma cuando la vida deja de ser dulce y la persona siente que ha dado todo, pero ya no recibe amor, ni gozo, ni reconocimiento. Hasta eso se lee bastante triste, ¿no? Triste. Aquí lo que sí le puedo hablar, si de repente le sirve a una persona o conoces a alguien, o si eres tú y de repente te han diagnosticado con algo así, tienes que reconectarte definitivamente con la alegría de tu propio ser interno, de tu autenticidad de quién eres. Permítete recibir. em, Quiero saber si estoy conectada porque dice que me da 10 minutos para que, no sé cuál ha sido el strike que ahora hice.
pero dice que tengo 10 minutos, no estoy segura, ojalá que no se corte el en vivo y que no sea nada grave. Pero bueno, sigo hablando de esto. Las personas que están con este cuadro de diagnóstico tienen que aprender a expresar las tristezas, los enojos, a vivir inclusive las tristezas, siente la tristeza, siente el duelo. Tienes que aprender a no responsabilizarte de los demás. Especialmente tiene mucho que ver este asunto y lo he leído en varias libros de eso. Las personas con este cuadro tienen que ver mucho con el apego como de ser tú quien tenga que resolver los problemas a los cercanos, a tus hijos, a lo mejor hasta padres y todo eso. Entonces, tienes que volver a disfrutar la vida en la felicidad absoluta. Entonces, cuando la dulzura vuelve al alma, el cuerpo ya no necesita enfermar para ser escuchado, porque ahora hemos llegado a eso. Aquí dejamos de culparnos a nosotros mismos por las decisiones de los demás. A veces los demás a veces que me dicen a mí cómo ayudo, por ejemplo, a un hermano que es alcohólico, cómo ayudo a un hijo que es acá. Muchas veces, aunque duela, nosotros intentamos ayudar a la persona, pero muchas veces la persona es aquella que va a tener que vivir sus propias experiencias, tal y como todos nosotros los demás lo vivimos, tal y como todos nosotros vivimos el proceso. Fue muy fuerte. Entonces, aquí es donde vamos a tener que hacer conciencia en todo esto. Otra de los personajes que también me di la tarea de ir a ver un poquito, a ver cómo estaba más o menos ahí el problema, ¿verdad? Fue, no sé si puedo decir nombres o no, pero cómo describir. Fue la persona que cantaba las canciones de mucho como odio con los hombres o hacia los hombres, que cantaba unas canciones de, parece que llamaba Rata de dos patas, esa persona, con respeto. Cuando también fui a ver allí, lo puse al contraste con la biodescodificación y ahí está todo exactamente, públicamente, y se dio la lectura emocional desde eso. Exactamente, así es. Ella fue también, como quien dice, pues a veces la conocían como la voz de todas las mujeres, ¿verdad? O la voz de muchas mujeres heridas. Porque lo que ella, yo pienso que lo que ella cantaba no era actuación. Lo que ella cantaba era memoria emocional colectiva de ella misma, de no poder procesar, ¿verdad? Tengo entendido que tuvo problemas de corazón, ¿verdad? Entonces, el problema se dio literalmente a la atracción afectiva y la desvalorización en la pareja, ¿verdad? Por ejemplo, no pudo procesar que una persona, por ejemplo, que ya no tenía que estar conmigo, tenía que soltarla y no tenía que aferrarme. Entonces me aferro a lo que ya tengo que soltar y eso también da mucho que entender de en qué nivel de conciencia estoy. Por eso le digo que acá no importa que yo sea la reina de España y del castillo de allá de quien sea. Todos vamos a tener que tener un cuadro y ahí hay que ir a ver qué está pasando. Tiene mucho que ver con la desvalorización en la pareja, con la ira contenida, sostenida sobre todo, ¿verdad? Cuánto sostenemos la ira, el rencor, y con el dolor femenino no resuelto. Por eso creo que muchas de sus canciones eran directamente así como fui yo la que di todo, fui yo la que confié y aún así me traicionaste y me heriste, como cosas así de lemas que tienen sus canciones. O sea, y no quiere decir que no fueron buenos humanos, claro que sí, o sea, son personas que sí también tenían sus partes buenas como humanas, pero que no supieron cómo procesar esas emociones, pero fueron mujeres que amaron profundamente, que a lo mejor pues fueron traicionadas y que a lo mejor no fueron ni siquiera reconocidas, ¿verdad? O que esperaban mucho, ¿verdad? Esperar mucho, por ejemplo, también a veces causa también situaciones que me pueden lastimar mucho. Cuando yo espero mucho de los demás,
Entonces termino defraudada y me siento traicionada. Entonces ahí es cuando comienzo a reprimir el llanto y todo se hace el coraje, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué aprendo acá? Aprendo, por ejemplo, a defenderme, pero desde el dolor. Aprendo a atacar, pero desde el dolor. Y comienzo a cargar con resentimientos y pongo como ese escudo y comienzo a generalizar a todo el mundo, ¿verdad? Ella fue traicionada múltiples veces y burlada a su pareja al pasado, la mujer. Sí, sí. Bueno, hasta ahorita tengo entendido, puedo estar equivocada, pero no estoy segura, pero lo escuché en uno de esos canales donde hablan de las personas famosas que dice que parece que su mejor amor o sea, su gran amor, no estoy segura si terminó con la propia hermana o fue un engaño nada más. No sé si fue un engaño o terminó con la propia hermana. Y eso fue un dolor muy fuerte. Ahí es donde nos damos cuenta que vivimos procesos muy graves. Entonces, aquí el personaje, por ejemplo, pues fue muy fuerte, confrontativo y vamos a querer cubrir, por ejemplo, la herida de abandono, ¿verdad? Ahí está definitivamente como que la herida de abandono y la herida de humillación a todo lo que da. En lo que leí ahí en la biografía, tuvo problemas con corazón y problemas respiratorios. Es como que hubo un deterioro, perdón, y es como que es el desgaste, ¿no? Que nosotros eh, constantemente, ¿verdad? En vez de bajar los cortisoles, pues lo reforzamos más y hacemos que el cuerpo esté... Es como, por ejemplo, un carro que ya te dice, saludos para todos, buenas tardes, que ya te dice, cámbiame el aceite, porque ya no ando con aceite, ya casi se va a hacer agua. Y así mismo anda el cuerpo también. Hay que drenar la cochinada todo, sacarlo y poner algo nuevo. Entonces, ahí es donde le digo, que nosotros tenemos que hacer procesos fuertes. No porque la persona, o sea, no estamos hablando de que fueron malos. Nadie es malo, ni nadie es mala por acá. Nadie. Todos somos mujeres y hombres heridos que simplemente a veces no fuimos escuchadas por nosotras mismas inclusive. Esperamos que alguien más nos escuche, pero la primera que se tiene que escuchar somos nosotras mismas. Y aquí hay que hacer mucha conciencia de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo pudiera, por ejemplo, hablarte desde lo que yo comprendo, ¿verdad? Ella, por ejemplo, para mí, a mí me encantaban sus canciones, pero traían una energía obvio de bastante como, no llevaban tanta luz, porque casi hablaban más se podría como describir de odio, pero para mí, ella no cantaba odio, ella cantaba a través de sus propias heridas, ¿me entiendes? Y cuando una herida no se sana, pues se vuelve como parte de mí, como el carácter. Así me hago yo, así me hago ruda, fuerte, robusta, agresiva, defensiva. Entonces yo me empiezo a endurecer y el cuerpo también se cansa. Entonces ahí hay una interpretación de cómo estamos hablando, del por qué podemos llegar a ser como esto. ¿Qué me está, por ejemplo, enseñando esta historia, por ejemplo, de esta gran persona, ¿verdad? Pues que el enojo que yo quiero sostener, que quiero cargar y que no libero, pues me va a hacer una persona defensiva, una persona dura, robusta, fuerte, o sea, en el carácter, dura, me endurezco y que voy a tener muchos problemas de expresar el dolor. También pues puedo ver también que a lo mejor ella pudo haber cargado con una herida de linaje femenino, porque muchas mujeres cargan con ese tipo de dolores heredados. Acá no se juzga a nadie, todos estamos aprendiendo, pero sí tenemos que llegar a la conciencia de que el amor propio no se puede basar en un coraje o en un odio, no lo podemos bajar a ese nivel. El amor propio tiene que ser aquel que nazca de mí, tanto como respetarme, tanto como amarme y tanto como, o sea, el respeto, más que todo me respeto y me amo. Y si me amo, pues voy a ser capaz de procesar todo esto, ¿verdad?
A ver, otro perfil que chequé, ¿verdad? Y ahorita le voy a dar el espacio para quien me quieran preguntar algo. Apóyenme con el tap, tap, tap. Esta actriz la admiraba yo mucho y la admiré. No estoy segura a qué edad murió, no me acuerdo, o sea, chequé varios, pero lo que más me enfoqué fue en el diagnóstico. Quien fue una actriz mexicana de apellido González. No sé si deba decir el nombre o no, pero ya saben de quién estoy hablando. Fue muy famosa, de apellido González. Ella tuvo que ver algo muy fuerte con el cáncer de ovario, uterino, algo así. Ok, sí, gracias, muy amable. Se me pasó otra vez la palabra, es que se me fue la palabra, sí. No debo decir estas palabras, se me olvida. Sí, exactamente, Marlene, exactamente. Sí, esa palabra no la tengo que decir, se me va por alto, es que estoy checando aquí la información a través de esto que hice en mis anotaciones para que ustedes también lo aprendieran, pero obvio que no sé decir esas palabras. Gracias por la corrección. Esta persona que también tiene un cuadro, ya lo dijo aquí la persona, en la lectura, por ejemplo, de la biodescodificación, pues era una persona que también la conocimos como con un carácter, ¿verdad? De mucha admiración de su talento, inclusive de mucha elegancia, de mucha elegancia. Pero a veces, por ejemplo, las personas que a veces, a ver, ¿cómo explicarlo? O sea, ella, por ejemplo, para mí fue una persona muy luminosa, ¿no? Muy admirable, muy fuerte, muy disciplinada. Yo admiraba su carácter, su porte, admiraba inclusive por su talento y su elegancia y todo eso. Pero muchas veces las personas inclusive que más pueden verse como fuertes por fuera son las que más callan por dentro, ¿verdad? Saludos, Butter, ¿cómo estás? El tema, por ejemplo, con personas que enferman con este tipo de diagnósticos de problemas que tengan que ver con ovarios, úteros o el sistema reproductor, tienen que ver con heridas muy profundas ligadamente con el linaje femenino. Conflictos, por ejemplo, inclusive con la identidad, inclusive como mujer. El duelo emocional relacionado con la maternidad, la pareja o el rol femenino. Cuando muchas personas, por ejemplo, se han conocido, por ejemplo, aquellas personas, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo siempre tengo que ser la mejor y siempre tengo que dar lo mejor, tengo que ser y siempre tengo que dar lo mejor, y no es que no esté correcto eso, pero cuando empezamos a vivir, por ejemplo, desde la sobreexigencia y sobre el deber que yo tengo que exigirme, es donde yo también quiero permanecer como un roble, ¿no? Como algo que no se doblega ante nada. Y ahí es cuando yo comienzo a tener problemas inclusive de mí misma, porque yo voy a vivir exigiéndome y también a lo mejor quiero exigir a los demás, pero al mismo tiempo me estoy postergándome a mí misma. Entonces, el tema del sistema reproductor, de las personas que enferman de ese tipo de útero, ovarios, todo esto tiene que ver con el sistema reproductor, tiene que ver con la creación, la fertilidad emocional, la capacidad de gestar proyectos y vínculos con la vida. Entonces, cuando enfermamos de eso, reflejamos que, o reflejan las personas que son aquellas que han dado demasiado. O sea, son aquellas que dicen, he dado tanto de mí, pero también he creado tanto para los demás, pero no me he permitido, por ejemplo, recibir para mí. Es otra forma también de interpretar que también dentro del amor propio no puedo abandonarme a mí misma y que todo el mundo se jacte de mí y yo abandonarme a mí misma. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un cuadro de diagnóstico de esta magnitud, con este tipo de cuadro, está hablando directamente de una mujer que dio la vida por los demás, que no tuvo amor propio por sí misma, que sí se vio fuerte muchas veces, se presentó fuerte, se presentó presente, pero que al mismo tiempo olvidó
de ella misma y olvidó de nutrirse a sí misma. Por ejemplo, ¿qué podemos, por ejemplo, ver de esa historia reflejada de, de ella misma, ¿verdad? Con una mujer tan, para mí ella fue como una mujer con tanta presencia que era admirable, por ejemplo, inclusive su persona, ¿no? ¿Qué podemos, por ejemplo, aprender de la historia de ella que atravesó por un cuadro de ese tipo de problema? Aquí podemos ver, por ejemplo, que su historia nos puede enseñar que muchas veces ser fuerte no significa callar, o que la vulnerabilidad también es medicina. No todas las veces tengo que ser fuerte. No todas las veces tengo que ser también em, em, irresistible, o sea, que yo misma me tenga que presentar que no puedo ni llorar, como muchas personas que dicen. Una vez hablé con una persona y me dice, mira, yo, mi familia se sostiene por mí. Si esa persona decía, si yo me decaigo, todo, por ejemplo, la familia se cae porque ellos se sostienen de mí. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos escuchado a mamás que dicen, es que yo soy el pilar de la casa? Si yo me caigo, se caen todos. Y sí te vas a caer algún día. Y fuerte, ¿eh? Porque si tú estás sosteniendo a todas esas fuerzas, vas a caer tú colastadas y por ende terminan los temas también colapsados porque los otros se estaban sosteniendo de ti. Para que aprendamos esto de la conciencia de que yo no puede ser que quiero sentirme responsable por los demás y los demás se sostengan por mí. Entonces, el femenino también necesita ser escuchado y no solo resistirse. Entonces, tengo que sanar también esa parte del linaje femenino, también por un acto de amor propio. Fíjate, aquí hay algo muy bonito que te quiero compartir. Ella, por ejemplo, ella no fue la enfermedad. Ella es una luz, ¿verdad? Pero ella no fue la enfermedad. Su historia es lo que nos va, por ejemplo, a enseñar que nosotros tenemos que dejar de vivir o mirar nuestras vidas o nuestras propias vidas desde la exigencia. Entonces, aquí también, aunque una persona ya no está presente, pero nos deja una enseñanza, una historia que tenemos que ir a ver por qué pasa tanta cosa, por qué tantas personas se, se pudieron haber hecho el trabajo, pero a lo mejor no tuvieron la fuerza o el nivel de conciencia, porque pues hay personas que a lo mejor no están listas para el cambio, no están listas para la sanidad, y son aquellas que se viven en el embate de la enfermedad, pero que por eso les he dicho en muchas ocasiones que cuando una persona, por ejemplo, está enferma, se le dificulta más para despertar, aunque hay unos que despiertan, pero el cuerpo se cansa tanto emocionalmente que no hay fuerzas, no hay fuerzas, no hay fuerzas. ¿Sí? Y entonces, por eso cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, hay personas que me han dicho a mí cómo ayudarle a una persona que no puede dejar de tomar alcohol. Déjalo que lleve sus experiencias. Tú no puedes ir a quitarle el alcohol porque te aseguro que aunque tú se lo quites y te prometa, él lleva su propia carga y él lleva su propia batalla y él lleva también su propia guerra. Entonces, la persona tiene que aprender, no es que no me preocupe y no es que tenga que ser insensible y no que tenga que ser amorosa, claro que lo puede ser, pero yo no puedo tomar decisiones que son basadas en las decisiones de los demás. Entonces, deja que las personas vivan su vida y tú puedes aconsejar y tú puedes ayudarle hasta cierto nivel y hasta cierto límite, pero tú no puedes tomar decisiones que las personas tienen que tomar por sí solas. Hay otro personaje que también, otra persona que creo que ella era argentina, em, muy elegante también, una actriz muy elegante, para quienes se recuerden de ella se llamaba Christian, si se acuerdan de la actriz Christian, muy elegante, me parecía una persona con una personalidad muy talentosa, muy llena de presencia, también otro ser que también pues ella tuvo que enfrentar. Así es, Ana Soriano, así es. Ella pues la vamos a ver que fue también una persona muy llena de elegancia,
Era inclusive como que intimidante. em, Era como una persona como muy segura, ¿no? Se veía como una persona muy segura de ella misma, intimidante, sus movimientos, su presencia, su carácter, como una persona como llena de fortaleza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué es el conflicto, por ejemplo, que salió, por ejemplo, aquí a relucir con este tipo de persona que tuvo un cuadro que tuvo que ver relativamente, déjame ver. Ujú. Wow, solo anoté que ella murió de cáncer, pero no anoté, pero aquí vamos a salir ahorita a saber qué fue lo que pasó por los diagnósticos y la biodescodificación. Bueno, ya mencioné que ella era una persona con mucha presencia, ¿verdad? Y el conflicto, por ejemplo, emocional que puede presentar una persona que está en este cuadro, aunque em, tengo entendido, a ver, no estoy muy segura, pero parece que no fue revelado inclusive el tipo de enfermedad que ella tenía. Solo se dijo que era un cáncer, pero no que era de qué o de qué, ¿verdad? O al menos de que yo no haya, alguien si lo puede buscar en la biografía, pero a mí no me salió, no estoy segura si fue otro tipo, pero lo que sí puedo decirte que todo tipo, nunca lo dijeron, ¿verdad? Nunca lo dijeron, sí. Por eso es que, em, sí, a ver, para estar todos en la misma página, pero sí dijeron que ese era el tipo, pero nunca dijeron de cuál era ese tipo de... Entonces, todo lo que lleve, todo lo que tenga que ver con este tipo de enfermedades cancerígenas, tuvo que ver exactamente, tuvo que ver con algo que fue relacionado con un dolor emocional vivido, que es lo que acaba de mencionar aquí la persona, que fue en privado, ¿verdad? No sabemos las razones, pero también se puede ver involucrado con la necesidad de control emocional o no mostrar inclusive debilidad. A veces, por ejemplo, queremos cargar con los procesos difíciles nosotras mismas. Queremos, por ejemplo, proteger a la familia, inclusive guardando secretos, silencios y pues esa reserva emocional. A veces, muchas veces puede ser constante y puede inclusive generar que yo también quiera sentirme que tengo que sostenerlo todo por sí sola para no preocupar a nadie. Y, oh sí, no vi nada de eso de paro respiratorio. No vi nada de eso, pero yo lo relacioné con este tipo porque está escrito allí en su biografía, pero no dice de qué. Pero lo que sí podemos aprender es que a veces la discreción no tiene que ser ese aislamiento, esa pérdida de mí misma. O sea, me quiero aislar de todos, a lo mejor, ¿por qué? Porque quiero ser fuerte ante lo que me está pasando y no quiero ser débil. Y a lo mejor quiero, muchas veces, por ejemplo, em, quiero pedir ayuda, pero a veces no quiero, porque a lo mejor quiero ser yo la que tenga que pasar este proceso. Pedir ayuda también es fortaleza. O expresar, por ejemplo, emociones, también es una forma también. Muchas veces, por ejemplo, dentro de las terapias, el hablar es una liberación muy grande. El hablar inclusive cómo me siento, qué es lo que estoy sintiendo, es soltar las cargas que yo estoy, por ejemplo, cargando. Y hay cosas muy fuertes que podemos aquí canalizar del por qué. Yo tengo que ver que las situaciones que se me presentan en mi vida son exactamente lo que tengo que ir a ver. ¿Por qué estoy evitando? ¿Por qué estoy haciendo a un lado? ¿Por qué estoy negándome inclusive? ¿Por qué me niego a no atender lo que ya hace rato se me está diciendo? Y muchas veces vamos a llegar al momento de esperar a que un golpe fuerte venga. Entonces, hay que ir
muy profundo y con mucho, pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Tengo que ser esa persona que tengo que verme en el momento que si necesito ser atendida, pues lo admita y no cerrarme, porque para eso estamos aquí, por ejemplo, trabajando esta parte, ¿no? De despertar de conciencia. Tengo que abrirme a lo que en este momento tengo que trabajar, porque si no, las cosas no las voy a poder sanar, no me puedo equilibrar. Decido muchas veces, por ejemplo, el hecho de que una persona diga, por ejemplo, es que yo ya me voy a morir, oh, perdón, acabo de decir otra vez esa palabra. Bueno, el hecho de que yo diga ese tipo de palabras, el hecho de que yo diga ese tipo de cosas, también está reforzando a que mis fuerzas vitales se vayan agotando, se vayan o me vayan dejando. En vez de sentirme mejor, yo estoy haciendo que la fuerza vital se comience a alejarme de mí. Entonces yo tengo que ver mucho con mi estado mental, porque mi estado mental también se liga el por qué yo tengo ese cuadro, ¿verdad? Como es lo que yo estoy hablando del por qué yo me niego tanto a no admitir que hay una situación que tengo que ir a trabajar. Entonces queda bien en claro que las enfermedades no llegan así por así y que el cuerpo pues comienza a darnos las alarmas, que la enfermedad es una de las alarmas que el cuerpo, por ejemplo, pues no es que el cuerpo nos esté atacando. De hecho, cuando nos da la señal de que estamos enfermos es porque inclusive está tratando de protegernos, no de atacarnos. Aunque pensamos muchas veces lo contrario, si lo vemos, por ejemplo, desde la parte de la luz, podemos ver que el cuerpo intenta advertirnos, intenta protegernos, intenta despertarnos, que no está dando por ejemplo, ese dolor porque llegó porque me quiere hacer daño. No, lo que está intentando es alarmarnos para que hagamos algo al respecto. Por ejemplo, le voy a hablar de algo que me salió en este estudio que yo hice también, que también me impactó bastante mucho, que en otros libros a lo mejor lo he leído, pero en este libro que leí, decía que hay 3 niveles donde nacen donde nacen las enfermedades más comunes, que son el nivel consciente, que es exactamente lo que me va a doler más. Por ejemplo, lo que sé que me duele más me va a causar que yo inclusive origine enfermedades. Como problema, por ejemplo, sería el de la pareja, número 1. Sería problemas de pareja, 1, ¿ok? Ese es el 1. Puedes enfermar por conflictos familiares, estreses económicos y pérdidas visibles. Puedes también leer un libro que se llama Esta herida no es mía, parece que se llama Esta herida no es mía. Pero esto que estoy leyendo yo aquí, pues es un libro que se compra para descodificación de las enfermedades, de cómo puedes, por ejemplo, entender ciertas descodificaciones. Entonces, el nivel consciente va a ser eso. Esto es importante lo que te voy a decir, ¿ok? Este dolor no es mío, exactamente. Es buenísimo, sí. Y también pueden ir a verse, por ejemplo, mucho al tema de muchas cosas que tienen que ver con cosas heredadas del árbol genealógico. El nivel consciente, las enfermedades nacen del nivel consciente, ya dije, problemas con la pareja, conflictos familiares, estreses económicos, pérdidas visibles. Y aquí es donde solemos decir, ya lo superé, pero muchas veces solo lo enterramos. Por ejemplo, yo escucho esto muy común de las personas, ¿verdad? Dicen, a mí ya no me duele,
que me busque mi expareja, ya no me importa, hasta anda con otra persona. Pero en realidad te estás muriendo del coraje y lo estás diciendo desde el ego, no lo estás diciendo desde el equilibrio, no lo estás diciendo porque ya lo sanaste, lo estás diciendo porque todavía te duele mucho. Cuando uno deja de inclusive cuando ya suelta a la persona, uno ya ni siquiera comenta nada porque ya sabes que ese capítulo ya se cerró. Y así ya sabes que ese ciclo ya se terminó. Entonces muchas veces las personas que hablan y hacen ese tipo de expresiones están detrás de la herida todavía, detrás del no he podido soltar, del no he podido procesar, del no he podido superar. Entonces, esas son enfermedades que se pueden desatar desde el nivel consciente, ¿ok? Niveles inconscientes. Niveles inconscientes son aquellas, por ejemplo, que son todo lo que yo no me permito sentir. Por ejemplo, me apropié, por ejemplo, de una tristeza muy profunda y ahí la albergué nada más. Una rabia reprimida, una culpa, los miedos ni se digan. Los miedos son esas energías de tan baja vibración que son aquellos que son capaces de paralizarte. Yo recuerdo cuando yo tenía muchos cuadros de pánico, y cuando yo tenía muchos cuadros de pánico, a mí se me enhielaban las manos, o ¿cómo se dice? O sea, se me ponían las manos muy, muy frías y comenzaba a temblar. O sea, temblaba así como un temblor y me temblaba la quijada y era un ataque de pánico, porque era el miedo, esa energía del miedo controlándome a mí misma. Yo ya no podía controlar el miedo era el que me controlaba a mí. Puede ser vergüenza también, y aquí es donde este es el nivel más peligroso, porque el silencio emocional es lo que va a crear también la enfermedad. Otro nivel, que es lo que le expliqué al principio del en vivo, es el nivel transgeneracional o de linaje. Y aquí, por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces anteriormente de que no todo lo que de que no todo lo que a ti te duele es algo que te pertenezca a ti. Puedes estar inclusive cargando con algo inconscientemente que no es tuyo, pero te apropiaste de eso. Por ejemplo, tú puedes estar repitiendo las historias de las abuelas, de las mujeres traicionadas, hombres que callaron y mujeres también, pérdidas que nunca se lloraron, carencias que se normalizaron inclusive. Y ahí es cuando el cuerpo dice, si no se sanó atrás, alguien por ahí más adelante lo tendrá que mostrar. Adelante, alguien más tendrá que vivir mi propia historia hasta que se cierre el, 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 el ciclo. Alguien tiene que, hasta cuando despierta a alguien y hace trabajo de conciencia y rompe los patrones y cierra ciclos, es ahí donde la persona se va a dar cuenta que inclusive nunca le perteneció ese tipo de problema. Fíjate algo que te voy a mencionar aquí. Porque hay muchas personas que son buenas, pero enferman. O sea, son buenas, son como esas personas así como buenasas, ¿no? Como buenas. Como decía por ahí, creo que mi mamá decía, esa persona decía era muy buenaza, era muy buena, ¿no? Porque hay personas que son buenas, por ejemplo, y enferman. Porque aquellas personas que son buenas, inclusive son las que más aguantan, son las más aguantadoras. Yo tenía, por ejemplo, una tía que ya falleció. Cuando tú le das, por ejemplo, mucha presión al cuerpo, desarrollas inclusive problemas cardiovasculares, al igual que las personas que hacen muchos corajes también y que están constantemente mucho en la ira, también desarrollan ese tipo de sofocamientos del corazón. Y yo tenía esta tía que ella era tan buena que siempre se quitaba inclusive la comida de la boca, hacía siempre porque todos tuvieran todo, era muy buena era muy bondadosa con los demás y siempre se quedaba de último ella. Y ella después pues se enfermó de ese tipo de enfermedad del corazón porque pues también no supo cómo decir no. A veces, cuántas veces
A nosotros nos da vergüenza decirle a una persona, sabes que no puedo, porque nos da más vergüenza. Es como que me quiero sentir más comprometida a decirle que sí, aunque no pueda, y digo, ¿sabes qué? Ya le dije que sí, pero es que no puedo decirle que no. Entonces hay que saber decir en el momento que sí o que no, o sea, sin que tengas que tener vergüenza, sin que tengas que tener pena, no. Y si tiene una explicación, bueno, se la doy, pero igual no estoy forzada a decir que sí cuando no puedo. Las personas que más enferman son aquellas que las que más aguantan, las que inclusive no les gusta molestar, las que siempre, por ejemplo, quieren pensar que lo pueden con todo, las que cuidan de los demás, las que no piden ayuda, las que justifican al que las hirió. Entonces el cuerpo, cuando el alma se cansa, ahí dice, no puedo ser más fuerte, ya no puedo ser más fuerte. Muchas veces, por ejemplo, podemos pensar que sanar, o sanar, por ejemplo, sanar no es solo pensar positivo. Sanar inclusive es mirar lo que yo muchas veces evité decir no, sí, inclusive sentir. Ahora, por ejemplo, ¿qué le toca hacer a una persona, por ejemplo, que está enferma? La persona que está enferma ya tiene de plano ya un cuadro que ir a trabajar. Lo que tiene que ir a hacer es ir a identificar cuál es el conflicto emocional que tiene. Pero sin juicio. Tienes que ir a ver que tienes que reconocer desde la emoción realistamente para que tú tengas que sanar, ¿verdad? Muchas cosas. Tienes que ir a ver qué es algo a lo mejor heredado de tu linaje o algo que tú activaste. Yo en otras ocasiones les he dicho que las enfermedades no son castigo, ¿verdad? Yo lo dije al principio del en vivo. Las enfermedades son solo la información que yo tengo en mi cuerpo que me dice, por eso tienes diabetes, por eso tienes esto, por eso tienes artritis, por eso tienes tal y tal situación de acá, por eso acá y acá. Esa es la información, porque el cuerpo lo grita. El cuerpo va a gritar todo lo que yo no pude hablarlo. A ver qué más pueden decir por acá. Algo que quieran preguntar, lo que quieren saber de lo que esté al alcance. Podemos ayudar unos 30 minutos más porque tengo unas cositas por hacer. Alguien que quiera preguntar algo rapidito y no me puedo extender mucho en una sola enfermedad para poder ayudarles a varias personas, pero podemos verlo desde ver déjame cambiar aquí. Está. Ok, vamos a ver un poquito aquí. Bueno, dice por acá Carla, dice, bueno, ya lo dije lo del corazón, lo acabo de mencionar, los pulmones, ya lo hemos dicho en otros en vivos, tiene que ver con el tema de cómo estoy aquí, viéndome existentemente, qué tanto quiero existir, cómo amo la vida, cómo veo la vida, cómo estoy en mi libertad de ser yo misma, cómo me veo capaz de tomar la vida, cómo soy capaz de soltar y retener cosas con sabiduría, como por ejemplo el hecho de soltar lo que tenga que soltar, y bueno, y se tiene que quedar lo que se tiene que soltar. Ahí es cuando yo empiezo a sentir que la vida exhala y inhala por mí misma en su libertad. Tengo que aprender a respirar la vida, la aceptación de la vida. Cuando los pulmones, por ejemplo, se enferman, también hay que tiene que ver mucho con la emoción, con la parte emocional, ¿verdad? Con el conflicto. Em, de cómo te estás viendo tú la vida. La vida, por ejemplo, te pesa mucho y es una expresión de verlo como tanto me pesa la vida que inclusive me falta el aire para vivir y no puedo respirar tranquila porque las emociones están allí mismo atascadas. Entonces, allí tengo que ir a ver qué es lo que me está oprimiendo. Todas las relaciones que tengan que ver con pulmones, asmas, bronquitis,
neumonías y pues aquí vea no sé qué condición tendrá la persona con el pulmón, pero se agrega la parte del cáncer de pulmón. Todas estas condiciones tienen que ver también con la sensación de ahogarme y de no estar aquí disfrutando en esta vida, y que, por ejemplo, el aire que va directamente a los pulmones tiene que tener que ver con cómo yo disfrute la vida, conflictos repetidos, de no agradecer o cuánto. Ahora fíjate, te voy a decir esto. Una persona que está constantemente con pensamientos de irse es también aquella que está evitándose la vida. Crea más que vida, ¿ok? Crea más que vida. Entonces, ahí, por parte, está la respuesta. Entonces, hay que ir a la lectura emocional de por qué yo puedo estar representando un cuadro de ese tipo de cosas. ¿Por qué voy a presentarme o a verme yo desde esa parte? ¿Por qué estoy con este diagnóstico? ¿Cómo estoy viendo la vida? Entonces, si hay mucha tristeza, hay que liberarla, porque así la respiración es la que me va a dar la vida. El solo respirar estoy dando a mí. Estoy dando signos de que estoy aquí en esta vida disfrutando y tengo que disfrutar la vida. La artritis tiene que ver con el movimiento. Me cuesta mucho moverme en la vida, con alegría también, pero cuando aparece el artritis, que va directamente, que es una condición que va directamente atacando a las articulaciones, tiene que ver con la flexibilidad de la vida, la capacidad de adaptarse, el movimiento, el avance y el cambio. También lo podemos relacionar con la rigidez emocional, que es el conflicto directamente. La rigidez emocional, el resentimiento acumulado, que también ahí vamos a ver con situaciones de falta de perdón. Claro que sí. Si tú eres una persona que también te autocriticas mucho o criticas mucho a los demás, también eso te afecta, porque tengo entendido que eso va directamente a las articulaciones de la persona. Las iras contenidas por largo tiempo, sentimientos de injusticia, y también tiene que ver con una persona que sea demasiado amargada, que tengas mucha amargura y que siempre estés diciendo, ay, es que la vida no es justa para mí y yo sí voy a vivir y no puedo soltar. Sí lo puedes soltar. Lo que pasa es que no quieres soltarlo porque se convierte en una atadura, se convierte como algo que tengas que romper, como una roca, ¿no? Cuando dejas allí eso y que ahora tienes que ir a golpear para soltar, pues también eso tienes que ir a tratar. Si tienes, por ejemplo, esa situación en las manos, es porque tienes dificultad para recibir o soltar. Si tienes problemas de ese grave, por ejemplo, te han detectado ese tipo de diagnóstico con artritis y luego te dice el doctor, es que a usted se le ha ido toda esa artritis directamente a las caderas, por ejemplo, o se le ha ido, tiene la gravedad de la enfermedad más afectada en las caderas, en la columna, en las rodillas, en las manos. Entonces ahí le están dando también otro mensaje. En las rodillas te están hablando que una persona que independientemente que tenga un diagnóstico de artritis y otro diagnóstico que tenga que ver con las rodillas, te están hablando directamente que tienes un orgullo que hay que doblegar y que tienes que mucha dificultad para ceder ante las cosas. Si tienes, por ejemplo, eso muy perjudicado en tus caderas, tienes, por ejemplo, miedo al cambio, a las decisiones que tienes que tomar importantes. Pesadez en las piernas. Si es derivado de una enfermedad o es que tiene que ver, por ejemplo, que sean pesadez en las piernas, porque hay enfermedades que sí son derivadas de ciertas complicaciones que puedes tener. Por ejemplo, muchas cosas que podemos aquí relacionado con este tipo. Algo más rapidito, algo más, ¿qué más? Por ejemplo, la artritis, por ejemplo, no habla de tu debilidad, ¿ok? Está hablando directamente de la dureza tuya, emocionalmente, que sostienes. ¿Sí te das cuenta? Por eso hay que ver que tengo que doblegar, que tengo que perdonar, que tengo que soltar. Muévete con amor, muévete con luz, adáptate pero sin miedo, suelta las culpas, perdona. Eso también es medicina, perdonar, soltar,
es medicina, esa es tu propia medicina. Lo que tú no entiendes es que tú eres un ser medicina, que tú también puedes soltar, pero que te endureces. Muchas personas dicen, no, es que yo, Simja, yo no puedo perdonar, yo no puedo, yo no sé si voy a poder, inclusive no sé si voy a poder. Bueno, entonces, bueno, no vas a perdonar y no vas a perdonar. Vas a morir de esa manera, así vas a morir, odiando, con esa energía. Em, a ver, preguntado de la migraña. Es una persona que también, las personas que tienen como mucha migraña son aquellas que siempre están exigiéndose mucho, también tienen que llegar siempre al perfeccionismo y tienen también esa necesidad de control. Inclusive se sienten hasta culpables por descansar. Tienen conflictos no resueltos que se piensan, esas son las personas que no piensan, sino se sobrepiensan. Tienen también rabias contenidas, especialmente contra ellos mismos. Es como que, te diría, por ejemplo, las personas que padecen de eso son aquellas que dicen, es que no me puedo dar el lujo, el permiso ni siquiera de fallar, porque todo tiene que salir a la perfección. Entonces, hay que soltar todo eso. Bájale a la sobreexigencia o a la autoexigencia, permite descansar. Yo te diría que relajes el subconsciente, relaja el subconsciente, relájalo. ¿Y cómo lo puedes relajar? Pues suelta, aplaca la mente, aplaca los pensamientos. Deja de estar sobrepensando, si puedes, mantréate, por ejemplo. Ya estamos entrando a otro, pero es ahí donde les digo que hay cosas muy fuertes. A ver, vamos a ver aquí, ¿qué más? Los riñones. Déjame agarrar un vasito de agua. Un momento, por favor. En otras ocasiones que he hablado de los signos astrológicos, les he mencionado que cada quien, como signo astrológico, es perjudicado en cierto órgano. Los riñones definitivamente que tienen que ver con tres cosas, y eso sí, me lo sé hasta de memoria porque son tantas las personas que tienen ese padecimiento, las personas que tienen padecimientos con todo lo que tiene que ver con riñones, y también le dicen con el tema de la insuficiencia renal. Ellos están directamente como amarrados con la energía de tres cosas: el apego, el miedo y las inseguridades. El apego, el miedo y las inseguridades. Están, por ejemplo, constantemente en estado de supervivencia y pues ya sabemos que los riñones son los órganos que filtran, ¿verdad? Entonces igual también tenemos que filtrar en la vida, todo tenemos que filtrarlo, hay que filtrar todos los miedos, todas las culpas que yo puedo inclusive sentir. Una persona que vive apegada con alguien es por miedo, miedo a que no le pase nada, miedo a que no se me vaya, miedo a que le hagan algo, miedo a no estar yo presente, es puro miedo. Entonces toda esa energía la reforzamos. Entonces tienes que dejar ese miedo, tienes que retirar ese miedo constante y esa inseguridad emocional también. Puede ser inclusive, por ejemplo, le voy a hablar directamente del signo Tauro, ¿verdad? Que también tiene que ver con sus miedos, porque lo está directamente el signo Escorpio. Entonces, Tauro es el signo que más tiene que ver con el apego emocional, porque vibra mucho en el miedo, en el apego emocional, en que todo lo tiene que tener afianzado, por ejemplo, entonces siempre, si no controla esa parte, siempre está vibrando mucho en el miedo, porque está pensando que tiene que estar segura, que tiene que estar afianzado el presente, el futuro, siempre tiene que estar en seguridad. Entonces cuando no lo ve así, siempre está vibrando con el miedo. Entonces tienes como la sensación de que siempre se tiene que sentir amenazada. Tiene, por ejemplo, ansiedad por el futuro que no existe. Y ella o él siempre tienen que pensar que siempre todo lo tienen que tener asegurado.
Y no es así, no es así. De hecho, no vives ni en el presente, vives en el futuro que ni existe. Porque son personas que viven mucho en la alerta, que le temen perder pareja, que temen perder hogares, la estabilidad, porque también pues vienen de una vida que han vivido traiciones y abandonos. Entonces, ellos lo que más temen es que lo tienen que controlar porque temen que se les derrumbe todo. Por eso cargan con esos miedos que vienen arrastrando. Entonces, estas personas que están con el tema de riñones, parece que también le dicen cálculos renales, lo que ya mencioné de insuficiencia renal, inclusive las personas que tienen problemas de retención de líquidos, es eso. O sea, por eso le dicen retención. ¿Qué está reteniendo, por ejemplo? Miedo, apegos excesivos, suelta. Una persona que tenga también cálculos renales está con el ¿cómo se dice? Endurecimiento o la emoción endurecida. Está inclusive con el resentimiento, ¿cómo se dice esa palabra? Por ejemplo, cuando una persona sufre mucho de infecciones urinarias, por ejemplo, eh, que tiene que ver con esto que acabo de mencionar también, con cálculos renales, cristaliza, por ejemplo, el resentimiento. Y es un dolor muy profundo. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Que tiene que trabajar el miedo desde la raíz. Tiene que sanar las relaciones donde hubo abandonos. Tienes que recuperar la sensación de sentirte segura. Suelta el miedo de supervivencia. Confía más en ti. En nadie tienes que confiar más que en ti misma. Ni en esposo, ni en hijos, ni en nada. Suelta el control. Confía en la vida y en ti misma. Y aprende a vivir desde el amor. Porque le voy a decir una cosa. Lo contrario del amor es el miedo. Lo contrario del amor es el miedo, ¿ok? Por eso los riñones no se enferman por debilidad. Se enferman cuando el miedo se vuelve como el hogar de ellos. El miedo. Entonces, la base de todo esto de una persona con un diagnóstico de problemas de riñones es eso. Sentirte segura por dentro para que también te sientas en tu zona de seguridad. ¿Qué más dijimos por aquí? Tiroides tiene que ver con callarte. Tiroides tiene que ver inclusive con una persona que miente mucho. Todo lo que tenga que ver con ese asunto de callarme, ¿verdad? Las cosas que nunca quise hablar, pero también se descodifica de una parte de una persona que miente mucho. Dependiendo la gravedad, ¿ok? Dependiendo la gravedad. Es como la expresión personal o también como el permiso de ser yo misma para hablar, para sentir, para expresar. Me siento reprimida, no puedo ser yo misma, mi ritmo. Tiene que ver también con eso de la tiroides, el hipertiroidismo, que son también ansiedades, por ejemplo, de que todo lo tengo que hacer ya. Estreses, urgencias, injercias. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, no hablan porque consideran buenas noches, que tienes miedo, por ejemplo, a hablar porque consideran que cuando hablan piensan que lo que van a hacer es el ridículo y se quedan calladas, ¿verdad? Hay diferentes maneras de interpretar esto. Si eres una persona, por ejemplo, que mientes mucho, hablas a lo mejor, pero también tienes un problema de estos, y si mientes mucho, bregas mucho con la mentira, también ahí te van a dar un diagnóstico de algo más fuerte que tenga que ver, por ejemplo, con una tiroide. Hay personas que tienen situaciones muy graves en la garganta. Muy buenas noches, Spunky, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué más dijimos por acá? Tenemos un poquito más de tiempo y ya me tengo que retirar. Yo pensé que TikTok me iba a restringir el canal, pues con mucho gusto. Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Acabo de mencionar que tiene que ver con quedarse callada y no expresar, y no ser tú. Una persona que no tiene, no se da el permiso de ser esa persona, de ser yo. No puedo expresarme, me callo todo, me callo las cosas que vivo, pero también puede ser otra forma de interpretación de una persona que también miente mucho. Si mientes mucho, o difama mucho, o habla cosas muy delicadas, desacredita, también ese es otro tipo de cosas, ¿ok? Parece que acabo de ver ahí, déjame ver, a ver cómo fue. Me parece que dijo una persona aquí la vesícula. La vesícula, wow, no me sale en no me sale por aquí, pero ahorita abro mi laptop y nos sabemos. Un momento. Okay. Okay. El tema de la vesícula biliar es también muy parecido a lo que mencionabas anteriormente. Se relaciona con una persona que tiene mucha ira contenida. Una persona que maneja mucho resentimiento, mucha ira, mucha amargura también. Y una persona que también tiene mucha dificultad para digerir situaciones injustas. Y es aquella persona que va a sufrir de esa condición de la vesícula por decisiones tomadas, pero que las hace desde el enojo. El conflicto directamente con la persona tiene que ver con la rabia guardada por años. Es aquella que va a sentir que la trataron mal o injustamente. Amargura, ya lo dije. Traiciones, críticas constantes. Y también tiene mucha dificultad para perdonar. Y esto que dice la persona, esto que viví fue muy injusto y no lo puedo digerir. Son personas que no aguantaron mucho. Wow, qué fuerte esto. La emoción no expresada se vuelve amargura y el cuerpo la almacena. Dice que la vesícula no se enferma por comidas, se enferma por emociones que no pudieron digerir. Ok. Sí. Lo que tienes que soltar es la rabia. Muchas personas piensan que eso es malo, ¿no? O sea, no es malo soltar la rabia porque hay personas, lo expreso de esta manera porque he escuchado personas que dicen que no puedo doblegarme o soltar la rabia porque eso para mí es perder poder. No, no vas a perder ningún poder. No vas a perder ningún poder. Más bien vas a recuperar tu paz. ¿Cuántas personas dicen, no, es que el que me tiene que perdonar eres tú? El que tiene que pedirme disculpas eres tú, pero tú no te das cuenta que cuando tú perdonas, tú te estás literalmente desenganchando del lazo energético con el que estás conectada con la persona a través del sentimiento. Así como a veces también nosotros estamos conectadas a través de la energía del amor con una persona, también podemos estar conectadas con la energía del odio con una persona. ¿Ok? No estoy segura si eso que dice Melanie de los nudos, nunca lo he escuchado, eso, los nódulos. No sé, lo puedo ver si va a estar aquí en esta biodescodificación. A lo mejor a veces se deja ver en la descripción de ciertas características que se familiarizan con
Ok, sí, sí, lo que acabo de decir es correcto. Ya sabemos que una persona que padece del hígado tiene que ver directamente con el tema de la ira, con el tema de la frustración, con el tema también de la supervivencia. Y si dice aquí, de hecho, una información con el tema de los nódulos hepáticos, tiene que ver con la ira acumulada durante mucho tiempo, resentimientos no expresados, conflictos antiguos guardados, rabias silenciosas que se volvieron crónicas, sentimientos de injusticia repetida. Es como un hígado inflamado. El hígado inflamado es enojo activo reciente y los nódulos enojo antiguo contenido encapsulado. Ahí tienes. Entonces, ¿qué tienes que trabajar? Suelta las iras. Suelta las iras, suelta los corajes, suelta los resentimientos. ¿Algo más? ¿Algo más? A veces me mencionan enfermedades que ni nunca, inclusive en la vida, ni yo las sabía. Pero la biodescodificación de las enfermedades es tan larga que a veces se familiariza con... Tiene mucha razón en lo que dice. Sí, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en lo que tenemos que trabajar. Cosas que son, hay una enfermedad, por ejemplo, la que ya les había dicho la otra vez que me llamó mucho la atención. Ya mencioné lo de tiroides, corazón. Hay que hablar lo que tenemos que hablar, sanar lo que tenemos que expresar sin miedo. Hay una enfermedad, por ejemplo, que le mencioné la otra vez, que está relacionado con la fibromialgia, ¿ok? La fibromialgia, creo yo, es una de las enfermedades más dolorosas, pésimas. Creo que ataca todo el cuerpo, ¿ok? Y es como el dolor de todo el cuerpo, global, lo que sostienes por años, ¿verdad? Y la persona es como que dice, ya no puedo más con esto, pero tengo que seguir adelante. Así dicen, como que me tengo que seguir aguantando de todo esto, pero hay que seguir luchando, hay que seguir adelante, tengo que seguir. Y en esta enfermedad, vea que es grave, creo que si no me equivoco es aquella que ataca directamente los, ¿cómo es que le dicen? Se me olvidó la palabra, pero ese es lo que comienza a carcomer o desgaste de los, no son las articulaciones y son las, ¿cómo es que le dicen a alguien que me recuerde? Hay una palabra específica que se utiliza en los análisis de esta enfermedad. A lo mejor aquí más adelantito lo vamos a ver. Pero son las personas que padecen de esta enfermedad, son aquellas que viven sobrecargadas con emociones pero crónicas, que son aquellos que también se van a ver interpretados como los dolores acumulados no expresados. Son aquellas personas que viven así como hipervigilantes, constantes. Y eso que acabo de decir de lo que le dije, del que ya no puedo más, pero que tiene que seguir adelante, también se puede ver reflejado en la sensación de que siempre tiene que estar en esa lucha, porque también son demasiado exigentes, extremos, con ellos mismos. Entonces dice el cuerpo, dice, es que todo me duele, porque todo lo tengo que sostener yo. También esta persona, por ejemplo, para sanar, tiene que activar su medicina interior. O sea, eres un ser medicina, pero tienes que dejar de exigirte tanto en primera persona a ti. Y aprender muchas veces a decir no. A decir no. Tienes que reconectar con el descanso de siempre estar sintiendo culpabilidad, porque las personas que también tienen esta enfermedad
son aquellas que también tienden a ser muy duras con ellas mismas. ¿Sí han visto esas personas que también son muy duras con ellas mismas? Pues ahí tienen. Son muy duras con ellas mismas. Son las que no pueden expresar esas emociones reprimidas. Y por eso el cuerpo se siente comprimido, con dolor intenso. Tengo entendido que algunas personas que me han explicado que es como si sienten que son como punzadas muy fuertes en el cuerpo. Y en otras palabras, la fibromialgia no es una exageración, es un cuerpo que grita después de mucho silencio. Entonces, por eso sanar no siempre va a consistir en quitar el dolor. A veces es dejar de vivir en la guerra, inclusive conmigo misma. ¿Sí se dan cuenta? Son mis propias guerras. Por eso tengo que dejar de vivir en guerra, en sobrevivencia. Déjame ver algo por aquí y después de esto creo que me retiro. Se me fue esto que acaba de decir la persona. Lupus. Esa enfermedad también es terrible. Esa enfermedad es muy terrible también. Que se va con el tema del autoinmune. Una enfermedad que, o sea, el lupus es una enfermedad del sistema autoinmune que es como si el cuerpo se atacara a sí mismo. Es lo que acabo de mencionar, estar viviendo en guerra conmigo misma. Vivo en guerra conmigo misma. Estas son personas que van a tener conflicto emocional con autoataques emocionales, autodesvalorizaciones profundas, culpas intensas, rechazos hacia su propia persona, se sienten indignas, y sienten que el dolor emocional no pueden perdonar. Ahorita vamos con eso de psoriasis. Y ellos siempre están recalcándose mentalmente que son el problema. Yo soy el problema. Siempre están yo soy con él. Yo soy el problema. Entonces, se recomienda que la persona que sufra de esta situación de lupus, que trabaje el amor propio real, que suelte la culpa que no le corresponde, que deje de castigarse internamente, intensamente, que sane la relación con ella misma o con él mismo, que se reconcilie con su propia identidad y que aprenda a tratarse con compasión y con amor. O sea, te están diciendo que no seas tan dura contigo misma, que dejes guerras internas, mentales. Cuando la persona deja de atacarse, el cuerpo empieza a calmarse. Wow, qué fuerte esto, qué fuerte. El lupus no es debilidad, es un cuerpo que aprendió a sobrevivir atacándose. De sanar no es pelear contra el cuerpo, ¿ok? Hay que hacer las paces con nosotras mismas también. Tengo que hacer las paces conmigo misma para que se den cuenta. Vamos a ver aquí. Después de esto, creo que me voy a retirar. Psoriasis. Dice por aquí, a ver, Mark. Disculpe para sanar ok, ahorita vamos un poquito con eso. La psoriasis es como el tema de la piel. También es con el sistema autoinmune. Se asocia el conflicto emocional con psoriasis es conflictos de separación no resueltos, rechazo vivido o sentido, heridas de abandono, necesidad de contacto mezclada con miedo, sentirse atacada, juzgada, autoexigirse, autocriticarse,
Y son de aquellas personas que, por ejemplo, cuando leo esto siento como que lo que acabo de mencionar aquí con esta descripción del conflicto emocional son como aquellas personas que dicen, sí, sí quiero acercarme, pero me duele. No tengo el valor de acercarme. Porque el rechazo también tienen que ver con el rechazo. Entonces tienes que sanar tus heridas de rechazo, trabajas el amor propio, sueltas la autocrítica, permítete contactarte contigo misma o el contacto sano contigo misma, reconcíliate contigo misma también, reconéctate con la seguridad emocional. Y te diría que también trates el tema de la aceptación, que te aceptes. Cuando comiences a aceptarte, entonces la piel ya deja de defenderse. Es como si nos está diciendo, deja de pelear contigo misma, deja de guerrear contigo misma. A ver, vamos a ver aquí. No estoy segura si va a decir algo aquí con respecto a lo que dice aquí. Mark dice, disculpe para sanar las secuelas de parálisis facial. A ver. La cara. Cuando hay una expresión, cuando ocurre una parálisis facial, el cuerpo dice que interrumpe la expresión y cuando quedan secuelas, el mensaje emocional suele decir que es muy profundo y prolongado. El conflicto emocional central tiene que ver con emociones intensas reprimidas, impacto emocional vivido en soledad, imposibilidad de expresar enojo, tristeza o miedo, conflicto entre lo que siento y lo que muestro. No puedo decir lo que realmente siento. Si muestro lo que siento, algo malo pasará. ¿Por qué se quedan secuelas? El evento inicial fue un shock emocional muy fuerte inicialmente. La emoción no se expresó ni se procesó. Y el cuerpo es como si entró en un congelamiento, ¿no? Me congelé, porque la expresión me quedó como solamente paralizada. Y entré en un mecanismo como de protección, pero colapsé. Entonces las secuelas indican que el conflicto sigue activo a nivel interno. Entonces hay que procesar esa parte. El cuerpo recuerda lo que el alma aún no ha podido soltar. Por ejemplo, hay de hecho tipo de secuelas de diferente manera. Por ejemplo, la rigidez facial es aquella que se representa por el control emocional excesivo. Si es asimetría al sonreír, tiene que ver con la alegría contenida y la sonrisa forzada. Si tiene dificultad, si le dio una parálisis, entonces tiene la dificultad para hablar, son por palabras que no pudo expresar o no pudo decir. Si tiene dolor residual, son a través de la emoción reprimida que busca salida. Y si tiene espasmos, tiene que ver con conflicto interno entre expresar y callar. Entonces, bueno, ahí esto es importante decirlo. Si eres una persona, por ejemplo, que evitaste ser confrontada o confrontar y te tragaste, por ejemplo, todas, y si hubo injusticias, por ejemplo, más que todo, callaste para mantener la paz, para que priorizaras a los demás y no te permitiste, por ejemplo, también ser vulnerable. Es ahí cuando le damos entrada a que la cara se paralice, porque considero que ser auténtica o realista ante lo que quiero arreglar se ve peligroso, ¿no? Entonces, para sanar,
Tienes que aprender a expresar emociones contenidas y que no retengas. Por ejemplo, nombra el shock emocional vivido o libera las palabras no dichas, lo que no quisiste decir o no pudiste decir. Trabaja, por ejemplo, con el perdón hacia ti misma. ¿Por qué? Me estoy perdonando. ¿Cómo me puedo perdonar? Porque no hice lo correcto, porque me callé y no pude expresar porque consideré que hablar o expresar era malo. Entonces también me perdono por haberme causado que yo me haya llevado misma a un cuadro de esa manera. Entonces, trabajo el perdón, recupero mi identidad auténtica, vuelvo a sonreír sin miedo y ahora sí voy a verme tras la emoción que encuentra mi voz y el cuerpo comienza a relajarse. Entonces, la parálisis facial no es solo nervios, ¿ok? Es una emoción que se te congeló para protegerte. Es como me quedé congelada, por eso allí se quedó como un lapso. Se congeló emocionalmente. No tengas miedo a mostrarte de quién eres, ni inclusive de sentir que tú te puedes equivocar. Todos nos podemos equivocar. ¿Ok? Bueno, creo que eso pudo haber traído alguna respuesta de alguna manera con esto. Y es muy importante que sí pongamos atención a las cosas que cuidamos mucho por parte de nosotros, por ejemplo, estar equilibradas tiene que ver mucho con cómo nos cuidamos, cómo nos alimentamos, cómo nos tratamos, cómo me hablo, cómo me veo, con qué tanto amor me trato y con qué tanta dureza me trato, cómo me recibo, cómo me acepto, cómo me veo. Todo es una combinación de todo, como, ¿verdad? Por ejemplo, si soy una persona que tengo descontrol, ¿verdad? Como, por ejemplo, altos niveles de azúcar, como, por ejemplo, cosas que me dañan en el cuerpo, también estoy teniendo una desconexión conmigo misma. Es un equilibrio de todo. Y todo esto tengo que procesarlo. Hay, por ejemplo, meditaciones que uno la puede hacer con el hecho de solamente relajar el subconsciente. Puedes, por ejemplo, poner, le recomiendo, por ejemplo, mucho a las personas que tienen este problema de que han padecido de ese tipo de parálisis, que escuchen ondas binaurales durante la noche. Son muy poderosas porque están relajando el subconsciente y las neuronas. Entonces, yo duermo, de hecho, siempre duermo con alguna frecuencia o siempre duermo con alguna sintonía que tenga que ver con relajar el sistema nervioso. Es muy importante que cuando vayamos a descansar, nos vayamos relajadas. Nada vale la pena, esto sí te lo puedo decir, no. Nada vale la pena como para que tú te enfermes o como para que tú pierdas tu vida por cosas que tú puedes procesar. Nada. Nada va a darle tanto valor a tu propia vida y tienes que aprender a ti misma a amarte y a dejar de ser tan dura. Y inclusive si tienes que ser egoísta por protegerte y por estar bien emocionalmente, pues hazlo. Pero no te puedes dar el lujo de enfermarte por cosas que tú puedes procesar. Así es que por ahora me retiro. Cuídense mucho. Hemos aprendido una clase más. Hoy como que estuvo un poco reducida la audiencia porque estos temas como que no les gustan mucho otros temas. Cuando hablo del tema de mamá, cuando hablo del tema de narcisismo, cuando hablo del tema también de la muerte, ahí es cuando también se llena más la sala. Pero qué bueno que están aquí todos con el deseo de sanar. Por parte también es una gratitud muy grande el querer sanar, el querer equilibrarte, que elijas sanarte, que elijas también mejorar tu vida. También es una invitación a mí misma de cómo yo también puedo sanarme. Así es que cuídense mucho. Shalom, shalom para todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Besitos para todos. Y pues nos vemos en otra transmisión. Con mucho gusto. Gracias, Butter.